Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 252. 9 de septiembre. Lecturas del día. 2 Samuel 3. 1 Corintios 14. Ezequiel 12. Salmos 51. Primera lectura. 2 Samuel 3. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la jezreelita. El segundo, Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal el carmelita. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agib. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream, hijo de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Sucedió mientras había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, que Abner se fortaleció en la casa de Saúl. Y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rizpa, hija de Aja, e Isboset dijo a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Entonces Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo una cabeza de perro que pertenece a Judá? Hoy estoy mostrando lealtad a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y a sus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú, sin embargo, me reprochas esta ofensa con esta mujer. Que Dios haga así a Abner, y aún más, si el Señor no ha jurado a David que le quitaría el reino de la casa de Saúl, para establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba, así haga yo con él. Y él no pudo responder ni una palabra a Abner, porque le temía. Entonces Abner envió mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Di también: haz tu pacto conmigo, y he aquí, mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y él dijo: muy bien, haré pacto contigo, pero una cosa te pido: no verás mi rostro a menos que cuando vengas a verme traigas a Mical, la hija de Saúl. Después David envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: dame a mi mujer Mical, con la cual me desposé por 100 prepucios de filisteos. Isboset entonces envió a quitársela a su marido, Paltiel, hijo de Lais. Pero su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Entonces Abner le dijo: vete, regresa. Y él regresó. Y Abner consultó con los ancianos de Israel, diciendo: ya desde hace tiempo procurabais que David fuera rey sobre vosotros. Ahora pues, obrad, porque el Señor ha hablado de David, diciendo: por medio de mi siervo David salvaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner también habló a oídos de Benjamín. Entonces Abner fue también a hablar a oídos de David en Hebrón todo lo que parecía bien a Israel y a toda la casa de Benjamín. Cuando Abner, con 20 hombres, fue a David en Hebrón, David hizo un banquete para Abner y para los hombres que estaban con él. Y Abner dijo a David: me levantaré e iré a reunir a todo Israel a mi señor el rey, para que hagan un pacto contigo, y para que reines sobre todo lo que tu corazón desee. Entonces David despidió a Abner, y él se fue en paz. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían de una incursión, y traían consigo un gran botín.
Pero Abner no estaba con David en Hebrón, porque él lo había despedido, y él se había ido en paz. Cuando Joab y todo el ejército que estaba con él llegaron, informaron a Joab, diciendo: Abner, hijo de Ner, vino al rey, y él lo despidió, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y dijo: ¿Qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti. ¿Por qué, pues, lo has despedido y él se ha ido libremente? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, que vino para engañarte, para conocer tus salidas y tus entradas, y para enterarse de todo lo que haces. Después que Joab salió de donde David estaba, envió mensajeros tras Abner, y lo hicieron volver desde el pozo de Sira, pero David no lo sabía. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la puerta para hablar con él en privado. Y allí lo hirió en el vientre, y murió a causa de la sangre de Asael, su hermano. Cuando David lo supo después, dijo: Yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner porque él había matado a Asael, hermano de ellos, en Gabaón, en la batalla. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: Rasgad vuestros vestidos, ceñíos de cilicio y haced duelo por Abner. Y el rey David fue tras el féretro. Sepultaron a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner. Y también lloró todo el pueblo. Y el rey entonó un lamento por Abner, y dijo: ¿Había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos. Como quien cae delante de hombres perversos, así caíste tú. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David a que comiera mientras aún era de día, pero David juró, diciendo: Así me haga Dios, y aún más, si pruebo pan o alguna otra cosa antes de que se ponga el sol. Todo el pueblo se dio cuenta de ello, y les agradó. En efecto, todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Así que todo el pueblo y todo Israel comprendieron aquel día que no había sido el rey quien había matado a Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus siervos: ¿No sabéis que hoy ha caído en Israel un príncipe y un gran hombre? Yo hoy soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Que el Señor pague al malhechor conforme a su maldad. Segunda lectura. 1 Corintios 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. El que habla en una lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero aún más, que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza?
aun las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan una distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Pues si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos que con la lengua pronunciéis palabras claras, ¿cómo se sabrá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hay, quizás, muchas variedades de idiomas en el mundo, y ninguno carece de significado. Por tanto, si yo no entiendo el significado del idioma, seré un extranjero para el que habla, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la Iglesia. Por tanto, el que habla en una lengua, pida en oración que la pueda interpretar. Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo con el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que no entiende, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Yo doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la Iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en una lengua. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es para los que creen, no para los incrédulos. Por tanto, si toda la Iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o que son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra un incrédulo o uno que no entiende, por todos es convencido, por todos es juzgado. Los secretos de su corazón se hacen evidentes, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte un salmo, una enseñanza, una revelación, una lengua o una interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en una lengua, que hablen 2, o a lo sumo 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la Iglesia y que hable para sí mismo y para Dios. Y que los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, pues no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros, o solo a vosotros ha llegado?
Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él mismo no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar, y no prohibáis hablar en lenguas. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Tercera lectura. Ezequiel 12. Vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, habitas en medio de una casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Por tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y sal al destierro de día, ante sus ojos, y sal al destierro desde tu lugar a otro lugar ante sus ojos. Quizá entiendan, aunque son una casa rebelde. Saca tu equipaje de día ante sus ojos, como equipaje para el destierro. Entonces saldrás al atardecer ante sus ojos, como quien sale al destierro. Ante sus ojos abre un agujero en el muro y sal por él. Ante sus ojos pon el equipaje sobre tus hombros, y sácalo en la oscuridad. Cubre tu rostro para no ver la tierra, porque te he puesto por señal para la casa de Israel. Yo hice tal como se me mandó. Saqué mi equipaje de día, como equipaje para el destierro, y al atardecer abrí un agujero en el muro con mi mano, salí en la oscuridad y puse el equipaje sobre mis hombros ante sus ojos. Por la mañana vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, esa casa rebelde, qué estás haciendo? Diles, así dice el Señor Dios, esta profecía concierne al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que están en medio de ella. Di, yo soy vuestra señal. Tal como yo he hecho, así se os hará a vosotros, iréis al destierro, a la cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos, pondrá el equipaje sobre los hombros en la oscuridad y saldrá. Agujerearán el muro para sacarlo por allí, él cubrirá su rostro para que sus ojos no vean la tierra. Extenderé también mi red sobre él, y será preso en mi trampa. Entonces lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá, y allí morirá. Y a todos los que están a su alrededor, sus ayudantes, y todas sus tropas, los esparciré a todos los vientos y desenvainaré la espada tras ellos. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo los disperse entre las naciones y los esparza por las tierras. Pero dejaré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde vayan. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y ansiedad. Y di al pueblo de la tierra, así dice el Señor Dios acerca de los habitantes de Jerusalén. En la tierra de Israel, comerán su pan con ansiedad y beberán su agua con terror, porque su tierra será despojada de su abundancia a causa de la violencia de todos los que la habitan. Y las ciudades habitadas serán desoladas, y la tierra quedará desolada, y sabréis que yo soy el Señor. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es este proverbio que tenéis acerca de la tierra de Israel, que dice: se alargan los días y desaparece toda visión? Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, haré cesar este proverbio, y ya no lo repetirán más en Israel. Diles más bien, los días están cerca y el cumplimiento de toda visión.
Porque ya no habrá ninguna visión falsa ni adivinación halagüeña en medio de la casa de Israel. Porque yo, el Señor, hablaré, y la palabra que yo hable se cumplirá. Ya no se demorará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, declara el Señor Dios. Vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, he aquí, la casa de Israel dice, la visión que él ve es para dentro de muchos días, y él profetiza para tiempos muy lejanos. Por tanto, diles, así dice el Señor Dios, ninguna de mis palabras se demorará más. La palabra que yo hable se cumplirá, declara el Señor Dios. Cuarta lectura. Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la inmensidad de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Fin de la lectura día 252.